ustedes como pastor, hablándole a otros colegas que hay acá también, que seguro concordarán conmigo, y al resto de ustedes, sobre cómo orar por nuestros pastores. Como pastor, yo como pastor diciéndole, a ver, ¿qué necesitaría yo que oraran por mí como pastor en el día a día? Y bueno, y me parece a mí que para entender un poco mejor los motivos por los que un pastor necesita oración, deberíamos entender mejor también las cosas por las que en el día a día un pastor pasa. Déjenme compartir con ustedes pantalla, por favor. Básicamente, bien sencillo, ¿cómo podemos orar por nuestros pastores? Esto después también lo pueden extender a otros líderes, aunque lo que me gustaría conversar con ustedes hoy está referido específicamente a los, a los pastores y a sus necesidades y también a los deberes que un pastor tiene, que para cumplirlos necesita de mucha oración. Vamos a ver rapidito con la Biblia algunas de las aptitudes que un pastor necesita tener. Según 1 Timoteo 3:2, 2 Timoteo 2:24, dice que el pastor él tiene que ser apto para enseñar, ¿ok? De nuevo, no se trata acá de resolver las aptitudes que un pastor necesita, porque esas están en la Biblia, no las vamos a resolver nosotros, ya están ahí. ¿Sí? Simplemente lo que vamos a hacer es recordar algunas cosas, y a medida que vamos recordando, usted vaya pensando junto conmigo cómo podría orar mejor por su pastor. La Biblia dice que él necesita ser apto para enseñar. Esto es cuando está predicando, cuando está enseñando en un estudio bíblico, cuando está discipulando a alguien, cuando está evangelizando a alguien. Es un requisito, es una aptitud que el pastor necesita tener. El pastor, el obrero, el pastor, el anciano, el obispo, necesita ser apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2, 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De ahí salen un montón de motivos de oración, ¿sí? El pastor necesita ser paciente, y eso necesitamos mucha oración, claro que sí, porque parte de nuestra tarea es predicar la palabra. Eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha seriedad. Instar a tiempo y afuera de tiempo. Esto está referido con que vamos a corregir, vamos a reprender, vamos a exhortar, vamos a animar también a la oveja, a la congregación, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la oveja crea que lo necesite y le guste, y muchas veces cuando la oveja no crea que lo necesite. Y ahí dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea que vamos a exhortar, redarguir, reprender, enseñar con la palabra de Dios y teniendo mucha paciencia. Se necesita mucha oración. Sobre todo, abro mi corazón acá con ustedes, la parte más difícil para mí es la de redarguir. Redarguir tiene que ver con volver a exhortar reiteradamente a aquella persona que insiste en vivir en una situación pecaminosa. O sea, cuando una y otra vez, y vas de nuevo, y vas de nuevo, y con mucho cariño, con mucha paciencia, tenés que otra vez, y allá va de nuevo el hermanito, y eso requiere mucha paciencia. Entonces yo creo que, ven a lo que me refiero, estudiando un poquito las aptitudes que un pastor necesita, los motivos de oración van saliendo solos. Necesitamos orar para que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia, para que el Señor nos ayude en nuestra concentración, para preparar los sermones, para preparar los tiempos que vamos a enseñar, que el Señor nos dé paciencia, que el Señor nos ayude siempre a confiar en Él, que el Señor nos recuerde de alguna manera u otra, aunque sea con tirones de orejas, que lo que estamos haciendo cuando vamos a exhortar a alguien, cuando vamos a reprenderlo, cuando vamos a enseñarle, tiene que ver con Él, no con nosotros. ¿Sí? Estamos sirviendo en su reino. El reino es de Dios, no es nuestro. Entonces, parte de las actitudes que un pastor necesita están volcadas a edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel. Oremos, por favor, para que nuestros pastores, todos los pastores de nuestro país, podamos ser fieles a la palabra de Dios cuando enseñemos, porque no es para edificarnos a nosotros mismos, sino que es para edificar al cuerpo. Pero hay otras actitudes, hay muchas, yo solo hice una pequeña selección para
por una cuestión de tiempo. Parte de otras aptitudes que la iglesia le pide a un pastor es proteger a la iglesia del error. Tito 1:9, hablando de los ancianos de la iglesia, dice que un anciano tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si el trabajo de exhortar a un hermano de la iglesia que está ahí con mucho amor y voluntariamente en la iglesia y en el cuerpo de Cristo ya es difícil, imagínense convencer a los que contradicen y a los que están en el error. Eso ya es un esfuerzo un poco mayor todavía y genera resistencia, genera mucha resistencia. Y a veces, visto desde el otro lado, no vemos lo que un pastor sufre cuando tiene que hacer esto. El pastor a veces tiene cara de modelo, no es mi caso, pero me refiero a cara de modelo como siempre ahí, el pastor, ay, qué bueno, ahí el pastor, qué lindo, ahí que el pastor, que esto, y a veces el pastor está exhortando y convenciendo a alguien de que está en un error, que la Biblia muestra lo contrario, y después llega a casa y es como se desparrama de cansancio físico, mental, emocional, a veces tristeza, a veces hasta con lágrimas en los ojos, porque es parte de su tarea, es proteger a la iglesia del error. Entonces, yo creo que acá tenemos hasta un motivo doble de agradecimiento, agradecer, porque tantas veces nosotros no vemos a nuestros pastores protegiéndonos del error, no lo vemos muchas veces. Disfrutamos de la comunión de la iglesia, y el Señor es el que protege a su iglesia, pero Él usa a los pastores, a estos retenedores de la palabra fiel. Entonces agradezcamos a Dios por eso, pero al mismo tiempo también pidamos al Señor que continúe bendiciendo a los pastores en esta tarea, que es un poco más difícil. Otra de las cosas que Pablo, en este caso, hablando con Timoteo y hablando con Tito, enseñándoles en esos requisitos para dirigir a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo, él habla de cierto carácter, ciertas actitudes piadosas que él necesita tener en su vida. No lo coloqué acá porque son textos un poco más largos, se los pueden anotar y buscarlos después en casa, pero yo se los voy a leer acá rapidito. Voy a comenzar por el de arriba, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, lo conocen todos este texto. Dice, palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ahí es una batería de requisitos para el pastor que tienen que ver con su vida diaria, con el día a día. Y acá salen un montón de motivos de oración. Ser irreprensible, o sea, que nadie tenga nada para reprenderte. O sea, eso ya es lo más difícil, lo más difícil de todo. Ya comenzamos con algo bien complicado. Necesitamos orar para que nuestros pastores sean irreprensibles. No que se muestren irreprensibles delante de la congregación, no, sino que sean irreprensibles. Sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, ¿sí? Y agradecer a Dios por eso, porque a veces pasamos por alto todas estas cosas. Pensamos que los pastores vienen con este paquete armado, que Dios simplemente le da una bolsa con este paquete y ellos asumen una posición. No, esto es algo que también se va construyendo, ¿sí? Y a veces vemos al pastor hospedador, el pastor amable, al pastor decoroso, y pensamos que, bueno, es parte natural. No, hay que orar porque hay muchas luchas en eso. ¿Sí? Y Tito 1, 6 al 9 repite más o menos lo mismo, dice el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, de nuevo, un montón de cosas. Acá está hablando de dominio propio, ¿no? Dueño de sí mismo. Está hablando de los hijos, que tenga a sus hijos en sujeción y que sus hijos sean creyentes.
y a veces no tenemos nosotros la sabiduría necesaria o la inteligencia para entender todo lo que eso significa. Entonces oremos por las familias de los pastores, por sus hijos, oremos por la administración que él tiene que ejercer, tanto en su casa como en la iglesia, en fin, montones de motivos que surgen estudiando las aptitudes que un pastor necesita tener. Y de nuevo, no es un estudio, es simplemente un recordatorio, acá, pim, 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 rapidito. Yo lo que intento hacer esta mañana es dejarte por lo menos con un poquito de picazón en la cabeza para que después vayas a casa y estudies un poco más y veas la cantidad de cosas que un pastor necesita hacer. Y este para mí es el que resalta más, todos son importantes al mismo nivel de importancia, pero este es el que a veces pasamos por alto. Los pastores están sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas. Tienen que rendirle cuentas, en el caso nuestro los bautistas, a la congregación, ¿no? Hay otras denominaciones que no tienen esa posibilidad, nosotros rendimos cuentas a la congregación, pero no me estoy refiriendo a eso acá, me estoy refiriendo al alto estándar que le pide la Biblia a cualquier pastor independientemente de la denominación. Obedeced a vuestros pastores, el autor de Hebreos le está hablando a las ovejas, a la congregación, y sujetaos a ellos, y explica el por qué. Y esta es la parte interesante, la más importante, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No hay nada peor que estar quejándose en el ministerio, y lo digo por experiencia, me he quejado muchísimas veces y seguramente me queje otras tantas, quejándose uno de cómo la persona no entiende algunas cosas, o a veces estando triste, estando más triste que la propia persona por el pecado que ella está cometiendo o por las cosas que la persona está haciendo. Entonces es importante que entendamos que el obedecer al pastor, el sujetarse a ellos, sujetarse en el sentido bíblico que todos entendemos, tiene un porqué, porque el pastor es pedido de parte de Dios, está sujeto a rendirle cuentas a él, porque vamos a dar cuentas delante del Señor por las almas que el Señor colocó en nuestra mano para pastorear. Y eso yo creo que de ahí salen un montón de motivos de oración también, ¿sí? Estamos sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas delante de Dios, y eso requiere de mucha seriedad, requiere tomarse la tarea pastoral con mucha seriedad, con mucha alegres, como dice acá, para que lo hagan con alegría. Es difícil estar alegre todo el tiempo en un mundo lleno de pecado y en una iglesia con personas iguales que el pastor que continúan pecando, ¿sí? Porque todos continuamos pecando. Entonces a veces es difícil mantener esa alegría en el ministerio. Oremos para que nuestros pastores mantengan la alegría, y de acá también salen varias cosas relacionadas con la iglesia que las voy a mostrar ahora después. Ya estoy terminando, no se preocupen. Deben cuidar a la iglesia. Primera Pedro 5, 1 al 3. No tuve cómo resumir mejor esto, porque lo que sale acá es que el pastor tiene que cuidar a la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le ruego a los ancianos, ¿sí? a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De nuevo, otra vez, parte de los requisitos y actitudes que un pastor necesita tener requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo. Obviamente que Dios es el que da esa capacidad, porque si no sería imposible pastorear a nadie. Sin embargo, eso no quita nuestra responsabilidad, no nos quita la oportunidad de orar por nuestros pastores, porque ellos necesitan, nosotros, yo también como pastor, necesito cuidar, apacentar a la grey de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no queriendo sacarle algo a la gente, no como teniendo señorío, como creyéndome mejor o estando por encima de la gente, sino siendo ejemplo. Entonces, el simple hecho de ser ejemplo para la grey
que alguien esté en una situación complicada, que mire a la Biblia, que vea lo que Jesús hizo y que diga, bueno, y Jesús ahí, y a ver, y cómo, está, mira, sí, mi pastor, él está haciéndolo, esto que, acá, esto que dice acá lo está haciendo mi pastor, ya sé cómo lo tengo que hacer. Eso requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Pero se hace con alegría, se hace porque es una respuesta al llamado que el Señor ha hecho hacia nuestras vidas. Oremos por nuestros pastores, ¿sí? Pero la iglesia tiene un papel. Esto simplemente lo voy a mencionar por arriba. Hebreos 13. Hebreos 13, déjeme buscarlo rapidito acá. Hebreos 13, 7, el 17 y el 24. El 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El 17, perdón, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso, ya lo habíamos leído. Y el 24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. Interesante que el autor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, saludad a vuestros pastores. El papel de la iglesia, ¿sí? De no solo orar por el pastor, sino acordarse de su pastor, estar pendiente de su pastor, obedecer al pastor de nuevo, no por algo institucional. Él es pastor, yo soy oveja, le debo obedecer. No, es simplemente entendiendo el por qué. Esa obediencia nace de entender la función del pastor, que está ahí velando por tu alma, porque él va a tener que rendir cuentas. Entonces esa obediencia sale natural. Y a mí me gusta la última parte que dice, saludad a vuestros pastores. Es importantísimo saludar al pastor y creo que el autor se refiere a algo más específico, no solo a saludar, ¿no? Sino a estar ahí cuidando también de esa parte emocional, de ese cariño, de ese abrazo que el pastor también necesita, ¿sí? De ese preguntarle cómo está, de conversar, de invitarlo a tomar mate. Hace un tiempo me invitaron a tomar mate, una hermana de la iglesia nos invitó a Esther y a mí a tomar mate. Y yo dije, ay, se viene la noche, algo pasó, Esther. Y fui todo preparado allá y me dice, no, te invité a tomar mate nomás. Fíjense, ya estoy yo con un pie atrás siempre. Digo, no, no puede ser, algo raro hay. Para que me invite a la casa, pero no debería ser así, no debería ser así. Yo no debería sentir eso. Fue un error de mi parte, pero también habla un poco de lo que sentimos los pastores a veces. No estamos acostumbrados a ese convivir que hay incluso entre algunos hermanos de la iglesia. A veces inconscientemente quedamos fuera de esa parte. Entonces, salude a su pastor, saludad a vuestros pastores, dice el autor de Hebreos. Entonces, yo resumí acá algunos motivos de oración, pero ustedes saquen todos los que tengan ahí. Orar por ánimo, fuerza física, responsabilidad, por un sentido de responsabilidad, que todos los pastores podamos sentir esa responsabilidad encima, porque eso nos ayuda a trabajar mejor. Que podamos ser ejemplo, que podamos tener sabiduría, que el Señor nos ayude a concentrarnos, etc. Es difícil a veces pensar, yo qué sé, tengo una hija pequeña, 7 años, si está enferma o si tuvo un problema en la escuela y yo estoy preparando el mensaje, por más tiempo y dedicación que yo ponga, por más oración por la que haya pasado, mi cabeza, un pedacito de mi cabeza está allá, está con ella que está enferma, está con el problema que tiene en la escuela. Oren para que los pastores podamos concentrarnos en la tarea que tenemos que hacer, que podamos cuidar de nuestras familias sabiamente y que podamos concentrarnos en la tarea que tenemos que hacer. Orar por esos momentos de corrección, exhortación, etc. Mientras a veces estamos disfrutando de un momento, estamos tranquilos, estamos haciendo alguna cosa en casa, tal vez nuestro pastor esté exhortando a alguien, corrigiendo a alguien. Y eso él necesita de nuestras oraciones. Orar por la predicación y la enseñanza, ni que hablar. Orar por los momentos de descanso también. Algo que se ve, algo que inclusive la literatura cristiana dirigida hacia los pastores, si ustedes van a CLC, por ejemplo, y preguntan sobre libros relacionados con eso, muchísimos libros van a hablar sobre la necesidad del descanso del pastor. Entonces, si los libros nos están hablando sobre eso, es porque hay un serio problema sobre eso.
sobre el descanso. Los pastores a veces no sabemos descansar, no sabemos cuándo parar, no sabemos, y eso nos lleva a una cadena de cosas, que no sabemos cuándo pedir ayuda. Entonces oremos por los momentos de descanso, brindémosle también esa posibilidad, preguntemos a nuestros pastores si necesitan descansar, ayudémoslo con eso. Si tenés ahí un ranchito abandonado por algún lado, ofrecéselo a tu pastor. Pastor, el lunes quiere irse para allá, el día libre que tenga quiere irse para allá a descansar un poquito, estudiar, leer un libro en el medio del campo, seguramente te vaya a decir que sí. ¿Ok? Oren por la familia de los pastores, oren por los hijos de los pastores. Yo como hijo de pastor les digo, no es fácil ser hijo de pastor. Así como el pastor tiene un peso encima, a veces la iglesia descansa un peso encima del hijo del pastor, que no decidió ser pastor, simplemente es hijo de pastor. ¿Ok? Oremos por las familias de nuestros pastores y oremos por el sustento financiero. En nuestro caso en Uruguay, en nuestro caso específico de los pastores bautistas, la gran mayoría son bivocacionales, trabajan fuera, un trabajo secular, un trabajo en el día a día, y aparte cuidan a la iglesia del Señor. Entonces sigamos orando por el sustento financiero de nuestros pastores. Ok, ni controlé el tiempo, perdón, pero nada, creo que les dije lo que quería decirles, es lo importante, es orar por nuestros pastores, requiere conocer un poco de la función que los pastores tienen que tener. Así que yo te invito no solo a que ores por ellos, sino a que conozcas un poco más cuál es la función de un pastor. Dios les bendiga.